¡Acción! Bienvenidos de nuevo al Centro Karma, Centro de Alto Rendimiento de Marines Asturianos. Como todos vosotros ustedes conocéis y ya sabréis de capítulos anteriores, esta es nuestra base militar, nuestro gran centro de alto rendimiento de Marines Vasco-Asturianos. En busca de fuerzas militares y simpatizantes que nos ayuden a desarrollar nuestra máxima potencia, fuerza, garra, que nos ayude a combatir en todas nuestras misiones antes mencionadas, así como el Battle de Gijón, o otras más batallas como la batalla de las Salinas. Hemos abierto la puerta al ver a todo el mundo. En él, acérquense. Podemos ver a gente de todas las edades, porque aunque sean demasiado jóvenes y no combatan, pueden ir entrenando, seguir adquiriendo todas las facultades, habilidades y demás cosas. Allí tenemos... ¿Os acordáis de un Fansun, el musulmán? En nuestro centro de alto rendimiento de Marines Vasco-Asturianos, un Fansun, el musulmán, allí se encontraba, sacando el carnet de piloto. Una vez, en la guerra de Cima de Villa, Gijón, cuando King Kong se ponía ahí en el váter, él se puso allí. Después de hacer el sólido método militar, hemos ganado la guerra. Veamos un poco nuestras instalaciones. Hemos ampliado parte de la sección. Acompáñenme. Ahora contamos con muchas más máquinas. Los niños pueden manejar mucho más. Si os acercáis conmigo, ¿veis? Como la gente, y una de las más novedosas es la que usaba el Argelino junto con The Kid. Ahí vemos a una señora, camiseta negra y pantalón blanco, una de nuestras últimos reclutas. Ella es capaz de seducir a todos los contrincantes con sus tetas. Y aparte de su gran fuerza y capacidad para el diálogo, nos puede servir de mucha ayuda para la hora de realizar el trabajo de la guerra y la reproducción. Sigamos. Otra de nuestras más valiosas y joyas máquinas es el Follitending, explicado aquí abajo donde podéis obtener más información sobre él. En esta página, o sea, en esta máquina, los asturianos, acuérdense, pueden mejorar sobre la tarea de la reproducción. Allí se encuentra haciendo el ejercicio propiamente dicho, porque también las mujeres nos ayudan a él. Ellas son las que ponen la garra, las que ponen las énfasis y las que, claro están, las que dejan caer el huevo para que a partir de ahí salga el pollito. Veamos. Nuestros hijos claramente tienen que estar muy mal de la cabeza. Para eso tenemos una máquina que más o menos, más que los porros, que están muy caros, los coloca. Para eso, la máquina del giro. Pero también tenemos más para la chavalería. No, también hay mujeres que necesitan, también, igual que la que está ahora mismo en el Follitending, necesitan seducir. Todo el mundo sabe de que con las almendras te crecen las tetas, pero ¿cómo poner el culo duro? ¿Cómo tonificar esos glúteos? La máquina de más adelante tenemos también a otra rubia, que también tiene tetas y que también seduce a los contrincantes. Y allí se encuentra haciendo culo para marcar y apretar. Veamos. También hay gente mayor que se ayuda, se infiltra en la sociedad, se infiltra. Están haciendo, aunque mal, el ejercicio capaz de tonificar los brazos, aunque en verdad no nos ayuden. Simplemente es para que no haya gente que tenga artritis por ahí, a nosotros nos coman el pufo, ¿no? Como ven, la ampliación no solo ha sido en maquinaria, sino en espacio, en flexibilidad. Hemos ganado, hemos plantado más pinos, no por otra cosa ni no por sombra, sino porque no teníamos dónde hacerlo. Y también un ejercicio muy fácil. Todas las mujeres que se han alistado aquí al grupo Karma tienen un grave, pido un respeto a todas esas víctimas de la comba, han tenido un grave trastorno y han tenido que seguir saltando la comba
con años y lorzas, aún así siguen ahí, haciendo, desempeñando. Nosotros hacemos que no se olviden de ello, que no lo pasen mal por ello, que si alguna vez no han conseguido dar más de 5 saltos en la comba, ¿qué cojones? ¡Que ahí pueden! Veamos más. Bien, esto es un árbol. Es el árbol de la meditación. Pero aquí nadie se sienta a rezar. ¿Por qué cojones piensas que está húmedo? Ahí he echado medio una meada antes, ¿eh? No te pienses tú. Este árbol, Mejor el de la meditación es este. Este es el de la meditación. Este árbol lo hemos traído de nuestra anterior guerra. Hemos tenido una guerra con los cazurros. Nos hemos dado de palos, pero hasta el forro, amigo. Les hemos sacado el culo desde la bandera de arriba de los picos de Europa y les hemos cagado encima. Como no tienen santina, ¿qué más da? Entonces, tenemos también una nueva recluta. También, aunque ya no puede reproducir, también hace uso del folletending, que pueden tener aquí abajo más información sobre él. Ahí vemos. Ahí está. Y sin más preámbulos, hoy me encuentro de semicapa caída. Hoy no tendremos pavo para cenar. Hoy tendremos langostinos y gambas. Sin más, ¿os acordáis de mis reclutas? ¿Os acordáis de la tropa? Pues no me queda más remedio que coger el rumbo de la cámara y presentároslos otra vez. Ahí están todos los reclutas, todos y cada uno de ellos. Y como bien fieles a sus tropas, y como sé que todos quieren ascender, os quiero un último chillido. Un último chillido en estas tierras del centro de alto rendimiento de marines asturianos. ¿Estáis todos conmigo? Señor, sí, señor. Todos a sus puestos.